La reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, lo que sigue que es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, todo eso va a ocurrir en mitocondria. Entonces, la mitocondria ya la conocen ustedes. Su estructura básica es una membrana externa, un organelo que al microscopio electrónico se ve de forma ovoide. Más adelante vamos a ver que en realidad es un organelo muy dinámico y entonces va cambiando de forma. Y al interior tiene una serie de invaginaciones de una membrana interna que es muy plegable, que está muy plegada y que también es muy dinámica. Entonces, esta membrana interna también está cambiando continuamente de conformación. En la matriz mitocondrial, el interior es donde vamos a tener contenida la piruvato deshidrogenasa y las enzimas del ciclo de Krebs. Y en la membrana vamos a tener las enzimas que corresponden a la cadena respiratoria. Entonces, déjenme regresar y tenemos aquí dos micrografías electrónicas de células donde se ven las mitocondrias. Entonces, quiero que vean que en algunos casos se ven las crestas mitocondriales y el sistema de membranas internas muy, muy plegado, numerosas crestas dentro de la mitocondria, y en otros casos se ven solamente algunas. La verdad es que dependiendo de las condiciones fisiológicas de la célula, las vamos a tener así sumamente plegadas o las vamos a tener menos notables, menos conspicuas. Todo depende de cómo está trabajando la mitocondria. Entonces, el caso es que en la glucólisis vamos a oxidar la glucosa, vamos a liberar electrones. En la piruvato deshidrogenasa vamos a liberar electrones, vamos a generar acetilcoenzima A, y todos estos electrones al final van a ser canalizados hacia la cadena de transporte de electrones en forma de equivalentes reductores. Equivalentes reductores que pueden ser NADH o FADH. Entonces, el ciclo de Krebs es el que se va a encargar de oxidar completamente los dos carbonos del grupo acetilo, transformarlos totalmente en CO2, agua, y los electrones que se liberen, todos ellos van a ser liberados en forma de equivalentes reductores, y todos estos equivalentes reductores van a alimentar a la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones entonces es la que va a recibir esos electrones para permitir la fosforilación oxidativa y la síntesis de ATP. Es aquí en la cadena respiratoria donde decíamos el aceptor final de electrones va a ser el oxígeno, que se va a convertir en agua. Entonces, quien describió por primera vez las reacciones del ciclo de Krebs fue un bioquímico alemán, Hans Krebs. Hans Krebs es el que describió las reacciones del ciclo de Krebs o del ciclo del ácido cítrico o del ciclo del ácido tricarboxílico, como le quieran llamar. De hecho, Hans Krebs visitó alguna vez México, invitado por el doctor José Laguna. El doctor José Laguna es así como el papá de todos los bioquímicos en México. Y de hecho estuvo dando un curso junto con otros premios Nobel. Entonces, Hans Krebs es este que estoy aquí señalando. Esta fotografía es de los años 60. Entonces, no soy tan viejito. La verdad es que esta es una foto que está pegada ahí en el departamento de bioquímica. Pero sí hay varios de los profesores que ellos sí los conozco. Entonces, está la doctora Yolanda Saldaña aquí a un ladito. Está el doctor Antonio Peña, que fue director muchos años del Instituto de Fisiología Celular. Está el doctor Edmundo Chávez, que hasta hace muy poquito era profesor también del Departamento de Bioquímica. El doctor Enrique Piña está por aquí también. Entonces, este, entiendo que en esos primeros años la verdad es que había un intercambio importante
de estudiantes con diferentes laboratorios, y de hecho ocurre todavía. El doctor Hans Krebs en esa ocasión platicó cómo fue el descubrimiento del ciclo de Krebs y compartió una foto de la carta que recibió cuando él envió sus resultados a publicar describiendo el ciclo de Krebs. Lo envió a una revista que en ese entonces ya era importante, que se llama Nature. El editor de Nature le dijo, no, el trabajo está bien, pero ¿sabe qué? Tenemos muchos trabajos que también están en lista de espera para publicar y nos vamos a tardar mucho. Si usted quiere enviarlo su trabajo a alguna otra revista, nosotros no tenemos ningún problema. Era un trabajo de premio Nobel. Y el editor de Nature no se dio cuenta de la importancia del trabajo. Así que para fines prácticos lo rechazó. Así que el trabajo describiendo el ciclo de Krebs al final se publicó en otra revista, una revista mucho más modesta en simología. Y lo que también les puedo decir es que el doctor Krebs en todo seminario que lo invitaron, platicó esa historia. Básicamente para que los estudiantes de doctorado no se desanimaran cuando un editor les dijera que su trabajo no se lo recibían. Porque si a él un trabajo de premio Nobel se lo rechazaron, pues entonces no deberían de sentirse desanimados si alguna vez recibían una carta de rechazo. De hecho, yo creo que la que tiene el campeonato de rechazos de un trabajo también sumamente importante fue Lynn Margulis. Lynn Margulis fue la que propuso la teoría endosimbiótica para el origen de las células eucariontes, fue la que propuso que el origen de una mitocondria era una bacteria ancestral. Ella envió su trabajo a 17 revistas diferentes y las 17 revistas se lo rechazaron hasta que por fin encontró un editor que se dio cuenta de la importancia del trabajo y entonces lo aceptó. Pero vean entonces que a veces las ideas novedosas cuesta trabajo que el resto de la comunidad las acepte. Entonces, son parte de las anécdotas que quedan finalmente para la historia. Ok, el ciclo de Krebs lo podemos ver aquí resumido en una sola diapositiva. Entonces, en el ciclo de Krebs lo que vean es que iniciamos con una molécula de 4 carbonos que se llama oxaloacetato. Esta molécula de 4 carbonos va a reaccionar con el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se va a transferir de la coenzima A al oxaloacetato. Se va a formar un compuesto de 6 carbonos, el citrato. De ahí el nombre de ciclo del ácido cítrico. El primer producto es citrato. El citrato, vean que también tiene 1, 2, 3 grupos carboxilo. Entonces también le llaman el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque el citrato tiene 3 grupos carboxilos. O yo creo que el nombre más popular de este ciclo es el ciclo de Krebs, porque fue Hans Krebs el que lo describió. Entonces, este citrato, después con otra enzima, la conitasa, se va a convertir en isocitrato. Pueden ver que es una reacción de isomerización donde un grupo OH cambia de la posición central a una posición lateral. Pero eso es importante para que se descarboxile y se oxide este OH con más facilidad. La siguiente reacción es una deshidrogenasa, que lo que hace es liberar uno de los grupos carboxilo en forma de CO2. De hecho, el carbono central es el que se desprende en forma de CO2. Y lo que se forma ahora es alfa-cetoglutarato. El grupo alcohol se oxida. Este OH al final queda como grupo carbonilo y los electrones se le dan a un NAD, que no está aquí puesto, pero al final genera NADH, que ese sí está puesto aquí en la reacción. Tenemos ahora un compuesto de 5 carbonos.
El alfa-cetoglutarato va a ser tomado ahora por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, así que el alfa-cetoglutarato se transfiere a una coenzima A, se libera el grupo carboxilo en forma de CO2, y al final se forma un compuesto que llamamos succinilcoenzima A, y de la oxidación de este grupo carbonilo, los electrones se le dan a otra molécula de NAD para formar NADH. Entonces, el succinilcoenzima A ya tiene 4 carbonos. Lo que sigue ahora es una reacción catalizada por la succinilcoenzima A sintetasa. Fíjense que está la enzima nombrada como si catalizara la reacción en el sentido inverso, en la síntesis de succinilcoenzima A, aunque en el ciclo de Krebs hace exactamente lo opuesto. Es decir, rompe el succinilcoenzima A, libera el succinato, y ojo, de la ruptura de este enlace tioéster, libera suficiente energía como para permitir que un grupo fosfato se una a un GDP para formar GTP. Se libera la coenzima A, que queda libre para recibir a otro acetilcoenzima A, y ahora el succinato va a ser tomado por otra enzima, la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa es la única enzima del ciclo de Krebs que es membranal. Así que de hecho le llaman también el complejo 2 de la cadena respiratoria. Esta succinato deshidrogenasa va a oxidar al succinato, le va a quitar 2 hidrógenos, se va a formar un doble enlace, y entonces ahora el producto recibe el nombre de fumarato, y los hidrógenos que le quita se los da a un FAD para formar FADH. El fumarato, a través de una aliasa, va a romper su doble enlace, se va a introducir una molécula de agua para formar un grupo alcohol. Entonces ahora tenemos como producto malato. Y el malato es el que va a sufrir la última oxidación a través precisamente del grupo alcohol que acaba de ganar. Se oxida, se convierte en un grupo carbonilo y regeneramos el oxaloacetato, que fue el primer reactivo del ciclo. Entonces, fíjense cómo el oxaloacetato es el primer sustrato y al mismo tiempo el último producto. Entonces, esta es la razón por la cual esto trabaja como si fuera un ciclo. En ese ciclo de reacciones, nosotros partimos de oxaloacetato y terminamos en oxaloacetato. De tal manera que entonces, cada vez que se efectúa un ciclo de reacciones aquí, los 2 carbonos del acetilo para fines prácticos es como si se convirtieran en CO2, se oxidaran totalmente y esos electrones se les dieran al NAD o al FAD para formar equivalentes reductores. De hecho, se forman, pueden ver ustedes, 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH por cada ciclo de reacciones. Se forma además un GTP que equivale a un ATP. Entonces vamos ahora sí a ver cada una de las reacciones. La primera reacción, decíamos entonces, la cataliza la citrato sintasa. La citrato sintasa va a recibir al oxaloacetato, va a recibir al acetilcoenzima A y va a transferir el grupo acetilo de la coenzima A al oxaloacetato. Entonces, esta reacción dentro del sitio activo es un poquito más compleja que lo que estamos viendo aquí. Entonces, descrito de manera muy breve, en el sitio activo tenemos 2 histidinas y un ácido aspartico que estarían formando parte del mecanismo de reacción. Entonces, la primera histidina, de hecho es la histidina en posición 320, es la que va a recibir al oxaloacetato. El ácido aspartico y la histidina 274 son las que van a recibir al acetilcoenzima A. Entonces, lo primero que vamos a tener es que uno de los hidrógenos del grupo acetilo
va a ser atacado inmediatamente por el ácido aspartico y le quitan su hidrógeno. Así que el ácido aspartico queda protonado. Y cuando se protona, obliga a un reacomodo de los enlaces covalentes. Entonces ahora el carbono pierde su enlace con el hidrógeno, así que ahora forma un enlace, un doble enlace carbono-carbono, que es el que tendríamos aquí ilustrado. Cuando se forma ese doble enlace carbono-carbono, obliga a que el doble enlace del oxígeno se rompa. Y entonces ahí es donde está la histidina. La histidina entonces dona uno de sus hidrógenos y permite que el carbonilo se convierta en un OH. De tal manera que entonces el carbono otra vez tiene 4 enlaces covalentes y el oxígeno también 2 enlaces covalentes. Se forma lo que diríamos un intermediario enol, porque tenemos un doble enlace carbono-carbono. Lo que sigue ahora es que este doble enlace se va a romper y va a atacar uno de los carbonos del oxaloacetato. De tal manera que entonces este carbono específicamente, el que estoy señalando ahorita, es el que va a formar un enlace con este carbono del oxaloacetato. Cuando eso ocurra, el doble enlace del carbonilo se va a romper. Y le va a quitar un hidrógeno a la histidina para convertirse en un OH. Entonces, en la siguiente reacción pueden ver que el carbonilo, este de aquí, al quitarle el hidrógeno a la histidina, se convierte en OH. El carbono que ataca al oxaloacetato termina formando un enlace covalente. Y entonces ahora tenemos un intermediario donde en lugar de tener un acetilcoenzima A, tenemos lo que llamaríamos un citroilcoenzima A, porque tenemos ahora literalmente los 6 carbonos unidos a la coenzima A, como si fuera el citrato ya. Entonces lo que tiene que ocurrir ahora es la hidrólisis de este enlace tioéster con la coenzima A. Entonces la siguiente reacción es básicamente esa hidrólisis. El tioéster se rompe, la coenzima A se libera. Y para que pueda ocurrir esa hidrólisis, entonces una molécula de agua tiene que entrar. El oxígeno del agua es el que ocuparía el lugar del tiol y se convierte en un grupo carboxilo. Y el hidrógeno restante se libera al medio, de tal manera que entonces ahora tenemos, perdón, un hidrógeno se libera al medio, otro de los hidrógenos lo recibe la coenzima A, que queda reducida, y ahora ya lo que tenemos es el citrato. Este citrato es el que va a salir. Al final, el ácido aspartico que tenía un protón, lo libera y se lo devuelve a la histidina. Y entonces queda la enzima exactamente igual como estaba al principio. Entonces, igual, vuelvo a insistir, los mecanismos de reacción, por favor, no solo léanlos, traten de adquirir habilidad para leerlos, pero no hace falta que los estudien. Inés, levantaste la mano. Sí, había dicho que se formaba un intermediario enol, o sea, como de par enol Enol, o enol. Es que no enol. sé. Ok. Gracias, doctor. ¿Se acuerdan del fosfoenol piruvato? Es exactamente igual. Ok. Entonces, ya simplemente para dejar a la citrato sintasa en paz, lo único que les recuerdo es que siempre para que se pueda llevar a cabo la catálisis enzimática es importante que las enzimas tengan la capacidad de moverse. Entonces, de hecho, aquí pueden ver la citrato sintasa cuando está sin sustratos, pueden ver que está abierta. El sitio activo literalmente es una hendidura. De hecho, es una enzima dimérica, entonces tiene 2 sitios activos. Pero cuando entra el oxaloacetato y el acetilcoenzima A, la enzima se cierra, literalmente. Y al cerrarse es cuando entonces favorece la reacción de condensación.
entre el oxaloacetato y el grupo acetilo de la coenzima A. Entonces, es importante que las enzimas siempre tengan movilidad. La siguiente reacción la cataliza una enzima que le llamamos aconitasa. Recibe el nombre de aconitasa porque se forma este intermediario, el cis-aconitato. Ojo, este intermediario nunca sale de la enzima. Así que lo que vamos a tener es que la aconitasa, primero que nada, le quita una molécula de agua al citrato. Le quita un OH y un hidrógeno y se libera en forma de agua. Se nos genera entonces un doble enlace carbono-carbono. Pero este intermediario con un doble enlace no tiene oportunidad de salir de la enzima. Inmediatamente entra otra molécula de agua diferente y vuelve a romper el doble enlace. Solo que ahora el OH, en lugar de quedar en el carbono central, ahora queda en un carbono lateral. De tal manera que entonces ahora el citrato queda convertido en isocitrato. Y ya como isocitrato sale de la enzima. Y entonces, de esta manera, la aconitasa termina haciendo una reacción de isomerización, formando como intermediario el cisaconitato. ¿Qué pasó? La pasada era condensación, ¿verdad? Sí. De hecho, es una transferasa realmente porque transferimos el grupo acetilo de la coenzima A al oxaloacetato. Gracias. Y aquí, ojo, esta primera reacción es una aliasa, pero como son dos veces la misma aliasa, al final lo único que tenemos es una reacción de isomerización. Entonces, esta es una isomerasa realmente. ¿Cómo le hace la enzima para que el cisaconitato no se salga? Pues tiene un centro fierro-azufre que es el que va a enlazar al citrato, de tal manera que el citrato no tiene posibilidades de escaparse. Entonces, aquí lo podemos ver en un esquema. Aquí tendríamos el mismo esquema, nada más que aquí el citrato sí está, creo que es más fácil de visualizar, porque está en color azul y el centro fierro-azufre en color como moradito. Entonces pueden ver ustedes que se forman enlaces entre el fierro y el citrato. Y de esa manera entonces el cisaconitato queda secuestrado, no tiene posibilidad de escapar. Lo único que sale es el isocitrato. La siguiente reacción la va a catalizar la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, esta enzima va a catalizar una descarboxilación, solo que en este caso es una descarboxilación oxidativa, porque al mismo tiempo que libera el grupo carboxilo, también es capaz de transferir electrones al NAD para formar NADPH. Entonces, ¿quién es el que va a dar los electrones? ¿Qué grupo funcional es el que se va a oxidar para darle los electrones al NAD? Ahora quiero que ustedes me ayuden. ¿Quién se oxida? El carboxilo. No, el carboxilo no. El alcohol, ¿no? El grupo alcohol. Alcohol, abusados. El alcohol. Es más, les ayudan los colores. El grupo alcohol es el que va a perder su hidrógeno y entonces este hidrógeno también se va a liberar. Eso obliga al carbono a formar un doble enlace con el oxígeno. El grupo alcohol queda convertido en carbonilo. Y los hidrógenos, con todo y los electrones, terminan en el NAD para formar NADH. Entonces, el grupo funcional que se oxida es el alcohol. Y de manera paralela, decíamos, un grupo carboxilo, en este caso el que está puesto en color azul,
es el que se va a liberar en forma de CO2. De tal manera que al final vamos a tener un compuesto de 5 carbonos que recibe el nombre de alfa-cetorglutarato. Entonces, este alfa-cetorglutarato va a ser el producto final del isocitrato de deshidrogenasa junto con el NADH. Natalia. Doctor, va a sonar un poco tonta la pregunta, pero bueno, como que no capto por qué dice NAD más y luego después sale NADH, pero aparte tiene así como suma otro hidrógeno. Otro protón, sí. Tenía que ver, no sé si se acuerdan ustedes cuando vimos la estructura del NAD oxidado y el NAD reducido. El NAD, ojo, no se les olvide, tiene aquí, el NAD oxidado tiene una carga positiva. Entonces, cuando recibe el par de electrones, uno de los electrones se utiliza para neutralizar la carga positiva. Y entonces queda como molécula neutra. El otro electrón entra junto con un protón. Y por eso entonces se forma NADH. El NAD entonces recibe 2 electrones, pero un solo protón, un solo hidrógeno. Entonces, por eso escribimos NADH. Pero el otro protón o el otro hidrógeno solo le recibió el electrón, el que canceló la carga positiva, pero ya no lo recibió al núcleo del hidrógeno, el protón como tal ya no lo recibió, y ese se quedó entonces en el medio. Por eso lo escribimos así. Gracias, doctor. ¿Sí? Ok. Sí. Mira otra vez la estructura en las presentaciones anteriores, cuando vimos las coenzimas, mira la estructura en la vitamina niacina, mira la estructura del NAD y del NADH. Y entonces ahí vas a ver cómo un donador de 2 hidrógenos le da 2 electrones, pero solo le recibe uno de los protones, el otro lo deja fuera. Que es diferente del FAD, el FAD no tiene carga, así que el FAD sí recibe los 2 electrones y los 2 protones, y queda como FADH. Ok, entonces tenemos que el isocitrato se oxida, se libera su grupo carboxilo en forma de CO2, y su grupo alcohol queda en forma de carbonil, como ceto, como alfa-cetorglutarato. El alfa-cetorglutarato ahora va a ser tomado por la siguiente enzima. Nada más, déjenme antes ilustrar brevemente el mecanismo de reacción. Entonces, en este caso decíamos, los 2 hidrógenos son los que se van a liberar. De esos 2 hidrógenos, los 2 electrones los recibe el NAD, pero solo uno de los protones. Y entonces se nos forma temporalmente este compuesto. Este compuesto, el oxalosuccinato le llamamos, no sale de la enzima, se queda ahí mismo. Va a estar estabilizado por un grupo magnesio que va a estar dentro del mismo sitio activo. Y este magnesio va a permitir que haya un reacomodo del doble enlace. De tal manera que entonces cuando se rompa este enlace, aquí se va a formar transitoriamente un doble enlace carbono-carbono. Este doble enlace del carbonilo se rompe, se convierte literalmente en un grupo alcohol, nada más que no recibe hidrógeno, es estabilizado por la carga positiva del magnesio. Y cuando se rompe este enlace, entonces aquí se forma otro enlace, otro doble enlace, y se forma el CO2. Lo que sigue ahora es que este doble enlace se rompa, tome un protón del medio y quede ahora este hidrógeno unido al carbono. Y al romperse este doble enlace, entonces se tiene que volver a formar el doble enlace carbono-oxígeno.
De tal manera que entonces tengamos ahora otra vez el grupo carbonilo o el grupo ceto, como le quieran llamar, pero ahora ya sin el grupo carboxilo. Entonces, el hecho de que haya estado este oxígeno vecino del grupo carboxilo es lo que favoreció que se pueda descarboxilar con relativa facilidad. Y ahora el alfa-cetoglutarato va a ser tomado por la siguiente enzima. ¿Qué enzima era? Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Exacto. Entonces, de hecho, esta también es un complejo. De hecho, quiero que se fijen que la reacción es un poco parecida a otra que ya habíamos visto. En esta reacción, un grupo carboxilo se libera en forma de CO2. El resto de la molécula se le da a una coenzima A. Y este grupo se oxida y los electrones se le dan al NAD para formar NADH. Carla, ¿a cuál se parece? A la de piruvato deshidrogenasa. Ajá, exacto. Solo que en lugar de formar acetilcoenzima A, lo que estamos formando es succinilcoenzima A. Es decir, Doctor, en pero lugar- yo tenía otra duda. Sí, En la anterior, primero se forma como un compuesto intermediario, ¿no? Que es el oxalosucinato. Y ajá. luego ese se tiene que convertir a alfa-cetoglutarato. Pero en esa parte donde se libera CO2, ¿actúa la misma enzima de isocitrato deshidrogenasa o o la de la reacción 4? No, es esta misma. Isocitrato de deshidrogenasa. Ah, ok. Gracias. ¿De qué? Ujú. Entonces, ojo, ya no está indicado aquí, pero en esta reacción se necesita también una tiamina pirofosfato, un ácido lipoico y un FAD. Entonces, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa cataliza una reacción completamente análoga a la de la piruvato deshidrogenasa, solo que en lugar de formar acetilcoenzima A, forma succinilcoenzima A. En lugar de recibir piruvato, recibe un alfa-cetoglutarato. De hecho, ojo, quiero que vean que en esta estructura hay un error. ¿Sí lo ven? Falta un cargo. Ah, no, no, no. Pues el doble enlace, ¿no? Entre el carbono. Ajá, ¿dónde debería de estar el doble enlace? En el carbono Mm. 4. Con el oxígeno. Con el oxígeno. Ajá, exacto. Tendría que estar con el oxígeno. No se les olvide el... Ay, Chihuahua. El producto era este. El alfa-cetoglutarato lo que tiene es un grupo carbonilo. Y aquí nos pusieron un oxígeno con un solo enlace. Entonces, o tendría carga negativa. Y este carbono, de hecho, el carbono del grupo carboxilo tendría que tener un doble enlace con el oxígeno, un enlace con el otro oxígeno. Allí habría 3 enlaces. Y si le ponemos otro doble enlace, estaría formando 5 enlaces covalentes, que es imposible. Entonces, este doble enlace no puede ir aquí, definitivamente no. Tendría que ir acá. Y entonces ahora sí, estaría correcto. Entonces aquí le falló al dibujante también. Ya no lo corregí exactamente, pero aquí es donde está el error. Ok. Tenemos ya como producto succinilcoenzima A. Entonces, esta succinilcoenzima A, decíamos, va a ser tomado ahora
por la succinilcoenzima A sintetasa. La succinilcoenzima A sintetasa, ojo, no está sintetizando succinilcoenzima A. Lo que está haciendo es rompiendo el succinilcoenzima A para liberar el succinato. Pero cuando libera el succinato, tiene que romper este enlace tioéster. Esto ya cuando se rompa, se va a liberar como si fuera un grupo carboxilo. De tal manera que entonces este tioéster es un enlace de alta energía y permite que entonces la energía que se libera en la ruptura del enlace tioéster dé la energía suficiente para que un fosfato se una al GDP y se nos forma como producto GTP. Y se libera la coenzima A. Entonces la coenzima A queda libre, lista para que la piruvato deshidrogenasa pueda donarle otro grupo acetil. Y tenemos ahora como producto succinato. Entonces el succinato ya tiene ahora solo 4 carbonos y 2 grupos carboxilo. La forma en que va a trabajar esta enzima es lo que estaré ilustrado aquí. En el sitio activo, la enzima tiene una histidina. Entonces, el succinilcoenzima A entra al sitio activo junto con un grupo fosfato. El grupo fosfato entra en lugar, se intercambia por la coenzima A, entonces la coenzima A se libera. Y nos queda como intermediario un succinilfosfato. Un succinilfosfato que sigue siendo de alta energía, porque el grupo carboxilo tiene carga negativa, o va a tener carga negativa cuando se libere, y el fosfato también tiene carga negativa. Así que la ruptura ahora de este fosfoéster tiene la energía suficiente como para permitir que se transfiera al GDP. De hecho, lo primero que va a ocurrir es que el succinilfosfato va a romper su enlace tioéster, libera el succinato, pero el fosfato primero lo recibe la histidina. Sigue siendo de alta energía y después el grupo fosfato de la histidina se le transfiere al GDP y finalmente se libera el GTP. Entonces el grupo fosfato pueden ver ustedes que va cambiando de posición. Primero, un succinilfosfato. Después, un fosfohistidina. Y finalmente, al GDP para formar GTP. Y cuando eso ocurre, la histidina queda libre y otra vez queda la enzima lista para volver a iniciar otro ciclo de reacción. Entonces pueden ver ustedes en el sitio activo estaría la coenzima A con el grupo junto con la histidina y tendríamos aquí el grupo fosfato. Entonces ese grupo fosfato es el que se va a transferir finalmente a un GDP. Ok, tenemos succinato. El succinato, ¿por qué enzima va a Succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. Exacto. La succinato deshidrogenasa es la enzima que se va a encargar de hacer qué. Platíquenme ahora ustedes. De hacer la acción, bueno, la reacción de óxido-reducción del PAD. Ajá. Entonces, ojo. El FAD, ¿qué va a recibir del succinato? Los protones y electrones. ¿Hidrógenos? Los hidrógenos. Ojo, no se les olvide, son hidrógenos. Si decimos solo protón, solo es el núcleo con la carga positiva. Si decimos solo electrón, pues solo sería el electrón solito. Pero aquí pueden ver ustedes que está recibiendo los 2 hidrógenos. El FAD entonces
recibe un hidrógeno de este CH2, recibe otro hidrógeno de este CH2, obliga a que los dos carbonos centrales terminen formando un doble enlace, y el FAD, entonces, al recibir los hidrógenos, queda reducido como FADH. Recibió los dos hidrógenos, así que es FADH2. Y el producto final es fumarato. Esta enzima, succinato deshidrogenasa, decíamos, es una enzima membranal. Entonces, de hecho, ya no se los voy a mostrar, pero tiene centros fierro-azufre, está embebida en la membrana y puede ser inhibida por estos metabolitos, por el malonato, por ejemplo. ¿Qué ven de parecido entre malonato y succinato? Son lo mismo, nada más que uno tiene un CH2 de más. Ajá. El succinato tiene 2 CH2 y entonces el succinato sí se puede oxidar, porque le podemos quitar un hidrógeno aquí y otro acá y formar el doble enlace. Pero al malonato no. El malonato solo tiene un CH2. Así que el malonato tiene los dos grupos carboxilo que le permiten entrar al sitio activo. Y trata de acomodarse, pero la verdad es que no se puede acomodar bien. Y tampoco puede ser oxidado. Así que el malonato actúa como un inhibidor. ¿Qué tipo de inhibidor? ¿Competitivo o no competitivo? Competitivo. 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 Claramente competitivo. Porque se parece al sustrato, pero no permite que haya la reacción. Disculpe, doctor. Sí, En la diapositiva anterior, ¿era fumarato? el producto sí. ¿Y entonces del fumarato pasamos al malato? ¿O cómo? No, del fumarato tiene que ser tomado por una enzima que le llamamos fumarasa. Y la fumarasa lo que va a hacer es romper la doble ligadura e introducir una molécula de agua. Doctor, pero entonces el malato y el succinato solamente pueden inhibir a la enzima o al fumarato. No, espérame, este no es malato, es malonato. Ah, al- El malonato sí puede inhibir a la enzima. Y de hecho, el malato también podría ser un inhibidor porque tiene un OH en lugar de CH2CH2. También actuaría como un inhibidor competitivo. Ujú. Buena observación. Ahora, la fumarasa, decíamos, lo que va a hacer es introducir un OH dentro del doble enlace. Entonces, se forma temporalmente primero un carbanión, pero este carbanión no es estable, así que inmediatamente toma un protón del medio y se convierte ahora sí en malato. O sea que para fines prácticos es como si hubiera entrado una molécula de agua. Aunque en el mecanismo real de reacción primero entró un grupo hidroxilo y después un protón. Pero un hidroxilo más un protón es una molécula de agua. Entonces tenemos ya como producto malato. Si vamos bien hasta aquí. El malato va a ser el último sustrato de la última reacción del ciclo de Krebs. Ahora, la fumarasa también puede ser inhibida. ¿Quién la puede inhibir? Por ejemplo, el maleato. ¿Qué diferencia ven entre maleato y fumarato? Es El un isómero, carboxilo ¿no? está del otro lado. Ajá. ¿Este qué tipo de isómero es? ¿El fumarato?
Trans, ¿no? Trans. Perfecto, sí. Ahmed, Y maleato es cis. ajá, el maleato tiene los dos carboxilos del mismo lado del doble enlace y el fumarato los tiene alternados. Entonces, el fumarato tiene una configuración trans y el maleato tiene una configuración cis. Eso hace que el maleato pueda entrar al sitio activo, pero no puede ser tomado por la fumarasa. Igual, lo mismo pasa con el malato, el L-malato y el D-malato. El L-malato es el sustrato real. El D-malato tiene el OH orientado hacia el lado derecho. Y eso hace que tampoco pueda ser tomado por la enzima. Y entonces este también es un inhibidor competitivo. Entonces, el L-malato es el sustrato real y es el que va a ser tomado por la malato deshidrogenasa. ¿Qué grupo funcional del malato es el que se está oxidando? Es el OH. El alcohol. ¿El alcohol? El alcohol. El grupo alcohol. Exacto. Carlos y Carla. ¿Sí? También una vez habló, lo escuché por ahí. Ahmed también. Sí, también Catherine. Pedro, entonces. Gracias. Sánchez, Gracias, Carlos. Carlos. Y Catherine. Ya. Ok. Entonces, el grupo alcohol es el que se oxida y es el que va a dar entonces un hidrógeno de aquí y el otro hidrógeno de acá que también se tiene que liberar. Porque cuando el oxígeno pierda su hidrógeno, va a formar un doble enlace con el carbono. Este enlace con el hidrógeno entonces se libera y los dos hidrógenos llegan al NAD. Pero de esos dos hidrógenos solo recibe los dos electrones, pero solo uno de los hidrógenos. Y se forma NADH y el otro protón queda libre en el medio. Y entonces, ahora, lo que era originalmente un grupo alcohol queda convertido en un grupo carbonilo. Y con eso regeneramos el oxaloacetato, que fue el primer sustrato que consumimos del ciclo de Krebs. Fíjense que el delta G estándar de esta reacción es 29.7 kilojoules por mol. ¿La reacción es espontánea o no espontánea? No es Espontánea. espontáneo. Espontánea. Ojo, en condiciones estándar. En condiciones reales, tenemos aquí. No está puesto en condiciones reales. En condiciones reales sí ocurre, perdón, porque las concentraciones de oxaloacetato son muy chiquitas en comparación con las de malato. Pensé que tenía las dos columnas, pero no. Solo tengo en kilojoules o en kilocalorías. Perdón. En condiciones reales, todas las reacciones del ciclo de Krebs ocurren. Ok. Entonces, un poco Doctor, recapitulando. Una Sí. pregunta. Me quedé con una duda. En la diapositiva donde nos mostraba los isómeros del fumarato y el maleato, creo que sí era maleato, ¿esos eran inhibidores de la fumarasa? Ajá. Porque igual y los de abajo solamente era que podía haber de dos formas, ¿no? Pero la que sale en el ciclo de Krebs es Ay, El ¿cómo malato, es? el L. El L, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias, doctor. ¿De qué? Ok. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los productos que tenemos entonces en el ciclo de Krebs? Entra una acetilcoenzima A. Los dos grupos, los dos carbonos del acetilo, para fines prácticos, es como si se liberaran en forma de CO2. Exactamente no son los dos carbonos del grupo acetilo.
pero para fines prácticos entraron 2 carbonos y salieron 2 carbonos. Y vamos a tener diferentes reacciones de oxidación, en donde se nos forman un NADH, 2 NADHs, 3 NADHs en total. Se nos forma un FADH y se nos forma un GTP, que ya habíamos dicho es equivalente a un ATP. Entonces, los 3 NADH son los que a su vez van a alimentar a la cadena respiratoria, junto con el FADH. El GTP ya queda, para fines prácticos, como si fuera un ATP y ya es parte de la producción de ATP. ¿El CO2 también lo contamos como producto ¿A quién, perdón? al CO2? El CO2 lo pueden contar como producto, por supuesto que sí. Solo que en este caso, pues es un producto de desecho, porque al final lo vamos a eliminar en el intercambio gaseoso. Ujú. Ok, ahora, ¿por qué es tan importante el ciclo de Krebs? Porque resulta que todas las reacciones catabólicas, es decir, no importa que nosotros degrademos carbohidratos, lípidos, proteínas, al final todas esas unidades de carbonos terminan convirtiendo en el ciclo de Krebs. Y a su vez, todas las reacciones anabólicas parten del ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs en realidad es bastante complejo, porque a partir de los diferentes intermediarios del ciclo de Krebs, nosotros podemos sintetizar toda una variedad de moléculas. Por ejemplo, a partir del citrato, podemos sintetizar ácidos grasos, podemos sintetizar esteroles, derivados del colesterol. A partir del alfa-cetoglutarato, le damos un grupo amino y lo convertimos en glutamato. Y el glutamato, a su vez, lo podemos utilizar para la síntesis de bases nitrogenadas, de purinas. El glutamato, a su vez, puede dar pie para la síntesis de otros aminoácidos, la arginina, la prolina, la glutamina, por ejemplo. El succinilcoenzima A lo podemos utilizar para la síntesis de porfirinas que forman parte de los famosos grupos hemo. El oxaloacetato lo podemos utilizar para la síntesis de fosfoenol piruvato y llevarlo a glucosa, por ejemplo. O podemos convertirlo con un grupo amino en ácido aspartico y de ahí en otros aminoácidos o en bases nitrogenadas. Entonces pueden ver que hay muchísimas reacciones anabólicas que pueden partir de los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, para fines prácticos, el ciclo de Krebs decimos que es una vía anfibólica. ¿Qué quiero decir con que sea una vía anfibólica? Que utiliza el catabolismo del anabolismo. Ajá, que simultáneamente participa en catabolismo y en anabolismo. Ujú. Todas las vías catabólicas convergen en el ciclo de Krebs. Todas las vías anabólicas divergen a partir del ciclo de Krebs. Bueno, prácticamente todas. Y entonces, por eso es tan importante el ciclo de Krebs. Entonces, a ver, de este esquemita, la verdad es que sí necesitan aquí sí estudiar todas las salidas que dan lugar a los diferentes productos anabólicos. No vamos a ver las reacciones anabólicas que den lugar a los ácidos grasos, a los esteroles, a los aminoácidos. Todo eso es parte del bloque 3. Pero la verdad es que en el examen departamental muchas veces les preguntan esto. Entonces más vale que lo vayan estudiando. Entonces el alfa-cetoglutarato permite la síntesis del aminoácido glutamato y de purinas. El oxaloacetato permite la síntesis del aspartato, asparagina, pirimidinas. El oxaloacetato permite la síntesis del fosfoenol piruvato y de ahí glucosa u otros aminoácidos.
El citrato lo canalizamos hacia la síntesis de lípidos y así. Esa parte sí, muy esquemática como está aquí, sí la van a tener que estudiar. Cicli, Sí, doctor, nada más para ver si entendí bien lo que dijo al inicio. ¿Todas las vías anabólicas convergen en el ciclo de Krebs y las catabólicas divergen? ¿O era al revés, al revés, Ah, al ok. revés. ¿Qué Ok, quiere gracias. decir que convergen? Cicli. Que todas se unen en ese mismo punto. Ajá, exacto. Todas convergen en el ciclo de Krebs. Y pueden ver ustedes también que diferentes vías anabólicas de síntesis, todo lo que está en color azul, parten de algún intermediario del ciclo de Krebs. Y entonces decimos las vías anabólicas divergen a partir del ciclo de Krebs. Entonces la verdad está muy lógico. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Ahora, pueden ver ustedes que si las vías anabólicas se llevan los intermediarios del ciclo de Krebs, la célula correría el riesgo de que el ciclo de Krebs se quede sin intermediarios. Para que eso no ocurra, entonces tenemos una serie de reacciones que les llamamos reacciones anapleróticas. Las reacciones anapleróticas no es otra cosa más que simplemente reacciones de relleno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces son reacciones que contribuyen a formar intermediarios del ciclo de Krebs. Y la mayoría de ellas nos están formando oxaloacetato, que es el primer intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, a partir del oxaloacetato podemos generar cualquiera de los otros, simplemente llevando las reacciones del ciclo. Entonces, la piruvato carboxilasa, por ejemplo, permite que el piruvato reaccione con un bicarbonato y se convierta en oxaloacetato. Esa reacción, por supuesto, implica gasto de energía y se tiene que gastar ATP. El fosfoenol piruvato, decíamos, es un intermediario de la glicólisis, un intermediario de alta energía, y se puede utilizar simultáneamente para la síntesis de una molécula equivalente al ATP, en este caso GTP, y parte de la energía permitir la carboxilación del fosfoenol piruvato y formar oxaloacetato. La fosfoenol piruvato carboxilasa también hace la misma reacción, solo que en este caso no está acoplado a la síntesis de un GTP. Entonces, esta es una reacción que tiene un delta G muy negativo y a veces eso es lo que necesita la célula, empujarlas. De hecho, esta reacción es lo que ocurre en plantas, levaduras, bacterias, pero en nuestras células, esta enzima, que es mucho más eficiente, es la que normalmente trabaja. Y existe también la posibilidad de que existe la enzima málica. Esa está muy distribuida en muchos organismos, nosotros también la tenemos. Y en este caso el piruvato se carboxila, pero al mismo tiempo se reduce y se forma como producto malato. Entonces, a ver, estas reacciones entonces lo que van a hacer es reponer intermediarios del ciclo de Krebs. La siguiente clase, entonces, vemos con más detalle estas reacciones anapleróticas y revisamos ahora sí la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones, como le quieran llamar ustedes. Y espero que tal vez nos dé tiempo de ver también la fosforilación oxidativa. Entonces, la siguiente clase estaríamos viendo ya cadena respiratoria y la síntesis de ATP. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. A ver, sus
prácticas yo pensaba calificarlas este domingo, no me dio tiempo. Entonces, hoy las voy a calificar. Su reporte, por favor. Entonces, no quisiera, el reporte de la segunda práctica, por favor, todavía no me lo devuelvan, porque quiero primero que vean las anotaciones que les pongo en el primer reporte. Entonces, el reporte de la práctica 2 que me iban a entregar el miércoles, lo vamos a mover al viernes para que tengan tiempo de ver las anotaciones y si hay que hacer correcciones lo puedan pasar. Ok, entonces nos doctor, vemos ahora sí el miércoles. Gracias, doctor. Gracias.